Buenas noches. Otra noche más en Lo Sobrenatural. Le hemos tenido que cambiar el nombre al programa y ponerle Lo delante porque no sé qué historia de que infringíamos derechos de autor o propiedad intelectual o estas cosas para que no los retiren de las redes sociales. Y nosotros, por supuesto, todo el equipo que hace este programa, somos muy respetuosos con todo eso, con todo lo que dispone la dictadura de lo políticamente correcto, repleta de infraseres, minigusanos sin cerebro, porque de todos es sabido que es mucho más fácil creer que pensar racionalmente, por eso tenemos lo que tenemos. Pero desde aquí quiero reiterar todo mi mayor respeto hacia este establishment y todo nuestro compromiso y apoyo a este sistema de subnormalidad imperante. Pero vamos, que me cago en su muerto. Además, en esta ocasión contamos de nuevo con la colaboración de nuestro colaborador, Juan Pijín, que ha estado convaleciente, ha estado pachuchillo por el tema del COVID y ya está más repuestito. ¿Qué tal, Juan? Saluda, hombre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues yo estaba aquí bien. ¿Seguro que estás bien, o puta? Sí, no te preocupes. Estoy bien. Bueno, en esta noche de luna llena, la segunda luna llena del mes, y qué coincidencia que haya hecho acto de presencia en una noche como esta, cuando el velo entre los dos mundos, el terrenal y el espiritual de Ultratumba, es más diáfano, más frágil. Casi puede entreverse lo que ocurre en el otro plano de existencia. Los fenómenos paranormales se incrementan. Los médiums andan exaltados. Las criaturas están inquietas. Los caballos piafan con angustia. Los perros ladran a la veladora luz de la luna. Depredadores y presas se hallan inmersos, embriagados de un estado de completa excitación. Se oyen a lo lejos los aullidos de los lobos. En un claro de un recóndito bosque, un aquelarre de brujas se congrega bajo la trémula y pálida luz a preparar redomas, ungüentos y maquinar maldiciones. Criaturas abyectas, venidas desde rincones remotos y olvidados del universo, se mueven en las profundidades de las aguas más oscuras y tenebrosas, buscando una presa. Y criaturas que no están ni muertos ni vivos salen a danzar y a reptar con siniestro compás. En una noche como esta, donde usted es incapaz de conciliar el sueño y encima los bares están cerrados por lo del COVID, los web, puede quedarse casi a oscuras, iluminado tan solo por la luz de la luna, o quizá una pequeña vela de luz trémula y titilante para sobrecogerse de terror. Bien, esta noche Zombies. la última semana de Agapito había sido un completo infierno. Su novia le había dejado por su profesor de cumbia y bachata, con el que llevaba pegándosela más de un mes. Su mamá estaba en un estado de coma debido a una extraña afección, y le habían despedido de su trabajo. Desesperado, buscó ayuda en uno de sus mejores amigos,
Pero como es bien sabido que la amistad es como un barco, en el que cuando rige la mar en calma hay sitio para dos personas, pero en caso de tempestad solo cabe una, así le respondió su amigo. Lo que tienes que hacer es irte por ahí, pasar unos días tranquilos, solito, cambiar de aires, vete a la costa de viaje, por ejemplo, y estás allí, reflexiona y ya verás cómo todo va bien. Hay más peces en el mar, hay más estrellas en el cielo y todo se mejora con el tiempo. Y de la peste ya nos sacará este. Agapito decidió seguir el consejo de su amigo, porque era muy consciente de que éste lo que realmente quería era que él volviera recuperado milagrosamente, con jijís jajás y bromas y anécdotas estúpidas y chorras, y dejara de dar por culo. De modo que reuniendo unos pocos ahorros, decidió pasar un fin de semana en algún recóndito pueblecito pequeño y barato junto al mar, donde decidiría si poner o no fin a su vida. Para llevar a cabo este plan, tomó un autobús cuyo motor sonaba como el de una carraca con sordina y se dejó llevar por desiertas carreteras que serpenteaban a través de desfiladeros y acantilados. Mientras dejaba llevarse por ese ortobú, contemplaba el anfractuoso paisaje con mirada lánguida y triste, perdido en sus ensoñaciones delirantes y en sus fantasías suicidas. ¿Por qué? ¿Por qué la vida era tan repugnante? Hace solo una semana todo era dicha y felicidad. Bueno, no exactamente, porque todo el barrio sabía que su novia se la llevaba pegando con ese tipo un mes, y él hacía oídos sordos y estaba feliz, entre comillas, en su papel de cornuto contento. En el trabajo ya le habían dado más de un toque, y su mamá pues empezaba a tener fiebre y a decir tonterías. Aún así, era una vida relativamente cómoda, y todo había desaparecido de un plumazo. Se le había arrebatado la poca felicidad que aún le quedaba. Bueno, quizá no era tan malo, quizá unos días de tranquilidad y soledad junto al mar le transformaban de algún modo y él volvería siendo una persona totalmente diferente. Hay que dejar el pasado atrás, hay que seguir viviendo. Son rupturas del ser, el ser se está reorganizando en una nueva configuración, quizá dando como resultado a una persona más sabia y más preparada para resistir los avatares de la vida. Sí, no era una idea descabellada y bastante plausible. Quizá regresaría siendo un nuevo Agapito, más preparado para enfrentar la cruda realidad del mundo. Bájate, ¿Perdón? que te bajes, que ya hemos llegado. Agapito se había pasado todo el viaje reflexionando sobre sus miserias y no se había dado cuenta de que por fin habían llegado al pueblecito. Fue entonces también cuando reparó en que todo el autobús iba vacío. Él había sido el único pasajero. Y también notó que el conductor tenía unos ademanes y una forma de hablar un tanto extraña. Pero Agapito juzgó que posiblemente su comportamiento se debía a una exposición prematura al plomo durante el periodo fetal. Sin decir una palabra, se bajó del autobús, que posteriormente desapareció en lontananza. Se encontraba en la calle de un pueblecito que tendría, a lo sumo, 50 o 60 casas, totalmente desierto a esa hora, poco después del mediodía, y a unos 500 metros del mar. Agapito se dirigió a la playa, pues ¿qué otra cosa podía hacer? Necesitaba estar solo, junto al mar, con sus pensamientos, y le deprimía profundamente el hecho de tener que tropezarse con algún viandante a aquella hora. Quizás sería más beneficioso para su salud mojar los pies en el agua salada, jugar un rato con las conchas del mar, observar a las gaviotas y respirar el aire húmedo. El mar estaba tranquilo y soplaba una suave brisa del sur. Las gaviotas sobrevolaban las aguas en busca de alimento o se posaban en lo alto de un faro que, a unos 300 o 400 metros de allí,
se erigía sobre un espigón. Agapito prestó un momento de atención al faro. Era una construcción que parecía antiquísima, de un gris un tanto malsano y descuidado, y con un gran balcón en la cúspide que, por presentar un aspecto más cuidado, se diría que fue añadido recientemente. En la base del faro había como una entrada. Agapito no podía vislumbrar desde aquella distancia si la puerta estaba abierta o cerrada. Por alguna extraña razón, una visión tan aparentemente cotidiana le hizo estremecer de terror. Había algo de siniestro en ese faro, pero Agapito no podía descifrar el porqué. Quizás solo era otra tontería más de las muchas que habían acudido a su cabeza durante los últimos días. Pero en ese momento descubrió algo todavía más aterrador. Mientras había estado absorto contemplando el faro, una de las olas había traído algo de vuelta del mar. Fue entonces cuando apartó la vista del faro y miró ante sí. ¡Dios santo! Pero, ¿qué es esto? Y sobre todo, ¿a quién perteneció? Dios mío. Agapito contempló, frente a él, reposando sobre la arena, a una mano humana, putrefacta, parcialmente corroída. Burbujeaba. Se diría que el agua del mar la estaba carcomiendo poco a poco. Por entre los jirones de carne putrefacta que despedía un hedor infame, se entreveían huesecillos, aún más mortecinos, aún más putrefactos, aún más corroídos. Agapito se acojonó. Se levantó de un respingo y, olvidando sus sandalias, echó a correr descalzo hacia el pueblo, resuelto a marcharse en el primer autobús que pasase. Esperó durante horas en la pequeña parada de autobús, pero sin éxito. Este pueblecito estaba muy aislado y comenzaba a anochecer, así que Agapito, refrenándose, tratando de olvidar esa experiencia, resolvió pasar la noche en alguna pensión y marcharse a primera hora de la mañana. Caminó durante unos minutos por las calles desiertas de aquel villorrio hasta que encontró un edificio que tenía un letrero que ponía pensión. Agapito entró y, afortunadamente, en la recepción había una persona, la primera persona que Agapito había visto en todo el pueblo. Bueno, persona entre comillas. Agapito notó que tenía una pinta un tanto extraña, pero a Agapito lo que le importaba ahora era encontrar una habitación donde descansar. Buenas tardes, perdonen, ¿tienen habitaciones? Sí, hay una. Toma. ¡Ay! Le tiró las llaves en toda la cara. Agapito se quedó un momento perplejo, pero tras una minuciosa observación al recepcionista, al verlo ahí con los ojos muy abiertos, el rostro demudado, las facciones contraídas y un color de piel muy pálido, tirando un poco a verdoso, juzgó que quizá a ese muchacho le faltaba un hervor. Así que dio las gracias y subió a su habitación. Más deprimido y derrotado y aterrorizado que nunca, Agapito se tumbó en su cama, pero la visión de aquella mano putrefacta no desaparecía de su cabeza. Por suerte en su habitación había una tele, así que la encendió con la esperanza de quedarse apoyardao viendo Telecinco, cosa que efectivamente sucedió, y el sueño poco a poco fue haciendo presa de él. Pero tras un sueño intranquilo, le despertó una terrorífica letanía que parecía provenir de su ventana izquierda. Agapito quedó inmovilizado por el terror durante un instante. ¿Qué eran esas voces? No eran humanas. No parecían provenir de este mundo.
Gateó temeroso hacia la ventana y se asomó por encima. Lo que observó le dejó sobrecogidísimo. Un coro de seres humanos, si acaso merecían ese adjetivo, todos putrefactos, en diferente estado de descomposición, sus facciones lívidas, contraídas, verdosas, sus ropajes ajironados, su piel supurando un líquido amarillento que despedía el hedor de la corrupción de la carne. Se movía arrastrándose por la calle. Una idea delirante y absurda pasó como una exhalación por la mente de Agapito. ¿Es posible que fueran? ¿Acaso zombies? ¿Son zombies? Y ahí, contemplando la macabra procesión de cadáveres errantes, Agapito recordó uno de tantos cuentos que le contaba su abuela de niño. Él siempre había pensado que eran historias para darle miedo, ya que su abuela lo odiaba ferozmente. Historias de hechiceros malignos que llegaban a un pueblecito y con encantamientos hacían enfermar a la población, que poco a poco iban muriendo, presa de una extraña enfermedad. Haciéndose pasar por curandero, el hechicero les había extraído el alma y la había guardado en una vasija. Posteriormente, en lo más oscuro de una noche, el hechicero exhumaba el cadáver y volvía a insuflarle el alma. La persona se reanimaba, revivía, pero sin voluntad, solo como un siervo a sus órdenes, y el proceso de descomposición seguía. Agapito ahora se explicaba ese hedor profundo que emanaba en todas las calles del pueblo. Recordó también que solo el agua salada podía deshacer el maleficio, y las personas, lo que quedaba de sus almas, descansar por fin en paz. Por eso la mano que había encontrado en la playa parecía disolverse con el agua del mar. Agapito observó también que muchos de estos seres abominables llevaban aperos de trabajo, palas, hoces, rastrillos, picos. Marchaban a realizar alguna labor que el diabólico ser que les había traído de vuelta a la vida les encomendaba. Reptaban en siniestra y acompasada procesión, mientras de sus putrefactas bocas salían barboteadas las palabras inconexas, las de un ser privado de toda inteligencia, reducido a la condición de esclavo por toda la eternidad. Se oyen pasos cerca, se oyen pasos demasiado cerca. ¡Oh no! ¡Están aquí! ¡Los zombies! ¡Agapito! ¡Corra ahora mismo hacia la puerta! ¡Intente trancarla antes de que entren! Demasiado tarde. El primero ha derribado la puerta con una sorprendente fuerza y agarra a Agapito del pescuezo con sus putrefactas manos. Agapito lucha por deshacerse de esas tenazas putrefactas que están estrangulándole. Con toda su rabia, le mete un codazo al zombi en el estómago. El zombi se detuvo unos momentos para recoger el ojo que se le había escapado de la cuenca, haciendo tropezar a los que venían detrás y provocando un embotellamiento, todo lo cual concedió a Agapito unos preciosos instantes para escapar por una de las ventanas. La calle de la ventana del extremo opuesto de la habitación estaba totalmente desierta y no circulaba por ella ningún muerto errante. Vamos, Agapito, descienda suavemente reptando por las rejas de los balcones y así depositarse en el suelo de la calle con tranquilidad. Agapito estaba demasiado fofo para hacer lo que se le pedía y cayó como un saco de patatas sobre el asfalto de la calle. Por suerte la altura no era demasiada y solo se magulló un poco. Azuzado por el terror y renqueando como podía, se alejó lo más rápidamente posible que pudo de los cánticos de aquellos seres abominables.
¿Hacia dónde ir? Todo el pueblo parecía estar tomado por los zombies. Todo el pueblo rebosaba de zombies. Él los podía ver, incluso a esa distancia, bajo la luz de la luna, a lo lejos. Se estaban congregando en la plaza central del pueblo, todos armados con aperos de labranza y de trabajo. Agapito no pensó en salir del pueblo por sus propios pies. Estaba muy dolorido de las piernas. Era de noche, aunque brillaba la luna llena, pero él no conocía estos parajes. ¿Quién sabe con qué aberraciones u horrores podría tropezarse si se aventuraba de noche por los caminos de esos montes tan aislados? Lo único que se le ocurrió es dirigirse a la orilla del mar. Si las historias que su abuela le contaba de niño eran ciertas, los zombis allí jamás podrían atraparle, ya que si entraran en contacto con la santidad del agua del mar, agua salada, se desharían, o eso al menos esperaba nuestro infausto protagonista. Durante lo que le parecieron años, reptó tratando de ocultarse a la vista de los zombis, de que no detectaran su presencia, pero inexorablemente iba avanzando, palmo a palmo, hacia el mar. Pero al llegar a la playa, algo le aterrorizó aún más. Las luces del faro estaban encendidas. Sobre el balcón, en lo alto, parecía brillar una luz mucho más intensa si cabe, y se oían unos cánticos que estremecían el corazón, sobrecogían el alma de terror. Alguien estaba cantando una salmodia fúnebre, una letanía infame y abyecta, surgida de las bocas del infierno. ¿Quién podría estar recitando tal horrible y blasfemo encantamiento que lava la sangre en las venas de nuestro desdichado amigo? ¿Acaso sería el hechicero diabólico quien había traído la maldición a este pequeño y humilde pueblecito? ¿Quien había sometido a toda la población bajo su control? ¿Quien los había reducido a la condición de esclavos y ahora les dictaba órdenes desde lo alto de su torre? Agapito debía detener esta locura. Debía detener al hechicero maligno antes de que llevara a cabo su malvado plan, sus macabros designios, fueran cuales fuesen estos. Así que, armándose de valor y de una piedra puntiaguda que encontró en la arena, se encaminó a la entrada del faro. Posiblemente se trataba de un anciano débil y enteco, al que a Agapito no le costaría mucho someter y persuadirle de que cesara con este diabólico plan. Encontró la puerta del faro abierta y ascendió lentamente las estrechas escaleras de caracol que le conducían a la cima, lentamente, tratando de no hacer ningún ruido ni despertar ninguna alarma. Los cánticos del hechicero se oían cada vez más alto. Agapito estaba muy cerca ya de la cima del faro, pero cuando abrió la puerta se llevó un susto mayúsculo al encontrar allí a un bigardo de 2 metros, con la espalda del tamaño de un armario empotrado, quien, sorprendido ante la llegada de tan inesperado huésped, se dio la vuelta y le echó una mirada de fuego, llena de furia, odio y agresividad. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Agapito, un tanto acongojonado ante el pedazo armario empotrado de brazos de acero que se erguía ante él, así le contestó. Yo quería saber si me puedo ir tranquilo a mi casa sin que me haga nadie aquí nada. ¿Qué? ¡Te voy a arrancar la cabeza! El hechicero se abalanzó sobre Agapito con las 2 manos abiertas, dispuesto a reventarle los sesos. Agapito, como era tan fofo y tan delgaducho, se escurre por entre las piernas de ese ser tan enorme y le mete con la piedra un porrazo en los innombrables. El hechicero, mohíno de dolor ante este golpe tan bajo y tan rastrero, se retuerce agarrándose las partes. Entonces Agapito,
ya que había perdido toda su dignidad al dar un golpe bajo a un hombre y esas cosas no se hacen, pues de perdidos al río se situó a su espalda y le metió al hechicero un empujón que le hizo rodar los 50 escalones de la escalera de caracol. Con un ruido sordo, la cabeza del hechicero maligno se rompió como un melón maduro contra el último de los escalones. Bueno, el primero, lo que sea, ya me entiende. Agapito realizó una serie de respiraciones profundas, tratando de tranquilizarse y poder observar alrededor con detenimiento. Efectivamente, tal y como su abuela le había contado de niño, allí, sobre las repisas, se encontraban innumerables vasijas pequeñas, todas ellas numeradas. ¿Acaso se trataban de los números de lápidas, de las tumbas donde el hechicero iba a exhumar el cadáver para insuflarle el alma que previamente le había extraído con sus diabólicos artificios? Entonces observó algo todavía más curioso. Bajo la luz de la luna, desde el balcón del faro, podía divisarse a la legión de zombis, caminando lentamente hacia las aguas del mar y deshacerse en él, diluirse como la sal en el agua. Al fin sus almas podrían descansar en paz. Agapito se giró y entró de nuevo en el faro para no presenciar la macabra escena de los cuerpos putrefactos diluyéndose en las aguas. Entonces tropezó con un espejo que le devolvió su imagen reflejada. Se detuvo unos instantes a contemplar su rostro reflejado, esas facciones contraídas, esas ojeras, esos ojos muy abiertos inyectados en sangre, esos labios lívidos y temblorosos. ¿Acaso se estaba convirtiendo en un zombi? No. ¿Cómo se va a convertir en un zombi si ningún hechicero le había lanzado una maldición ni absorbido el alma para insuflárselo luego a su cadáver ni nada de eso? Pero como nada de lo acontecido en esta terrible noche le había enseñado a respetar el valor de la vida humana y seguía considerando su vida una asquerosidad insufrible, se tiró de cabeza desde lo alto del faro, reventando su cuerpo contra una de las afiladas rocas del espigón. Su sangre, de un rojo oscuro, prácticamente negra debido a la penumbra, bañaba lentamente los peñascos y se mezclaba con el agua del mar. Sus ojos, exánimes, muy abiertos, parecían mirar a la luna llena con angustia. A esta luna llena, la misma que ahora puede usted contemplar, quizá con una angustia de igual naturaleza. Bien, ¿les ha gustado? Bueno, en caso afirmativo, denle a me gusta o algo, y en caso negativo, pues bueno, pasen de mí 3 pueblos, como siempre. Hasta la vista, Starot. Ya está. Lo sobrenatural ha sido escrito por, Johnny. realizado por, Johnny. dirigido por, Johnny. producido por Johnny. Gilipollas. John no.